Como les decía, habíamos llegado al punto 3. Voy a retroceder un poquito aquí para que veamos de dónde venimos. Estamos en el punto D, que hablamos de la iglesia y el reino de Dios. La relación entre la iglesia y el reino de Dios. ¿Sí? Habíamos visto varios temas y quedamos aquí en la extensión del reino. ¿Tá? Dice el texto que el reino de Dios es un reino eterno. Empieza desde la eternidad y termina en la eternidad y cubre todo. El trono de Dios está en los cielos y cada cosa o persona tiene que responderle. ¿Creen todos que vamos a estar dándole cuentas al Señor? ¿Amén? Un día todos vamos a tener que estar de pie delante de Él, rindiéndole cuentas. Está citando el Salmo 145, vamos a hablarlo rápido, 145 del 10 al 13. 145 del 10 al 13 dice, entonces los leo de la versión de Reina Valera ahora. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu Señor en todas las generaciones. Amén. Entonces, aquí está hablando también de las funciones de la iglesia, ¿no? Alabarle, llevar su palabra. Después cita el Salmo 102, más atrás, 19, que dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Sí? Y Éxodo 15, principio de la Biblia, Éxodo 15, 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Amén? Ese es el reino de Dios que está allí en los cielos, con su trono en medio. Y ahora va a hablar del reino de Dios en la tierra. En relación con la tierra y el tiempo, Dios también es rey de todo, aunque a veces no parezca por causa de nuestra visión limitada. Salmo 22, 28 al 29 dice, Él regirá, gobernará las naciones. Después de la creación, Dios eligió compartir su reino con su creación. ¿Qué medida de autoridad delegó Dios al hombre? Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Así que lo que el Señor le dio a Adán fue que juzgara la tierra y que fuera el Señor de toda la creación. ¿Sí? Esa es la medida de autoridad. Después lo mencionan en el 2:15 también, que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Mm? Entonces, él regirá, gobernará las naciones. ¿Mm? Desde entonces Dios eligió instrumentos humanos a través de los cuales él ejercerá su reino en la tierra. Porque el reino pertenece a Dios, él puede darle el gobierno a cualquiera. Segunda de Samuel 16:8 dice, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Amén. Entonces, eso es en segunda de Samuel 16:8, y en primera de Reyes 2:15, primera de Reyes 2:15 dice, él dijo, tú sabes que el reino era mío, y todo lo que Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Bueno, entonces, estamos de acuerdo que el reino es de Dios y que Él lo delega o lo da a quien Él quiera para reinar. Dios está interesado en cumplir sus metas y propósitos originales. Por lo tanto, Él reina a través de cualquier instrumento
que pueda servir para alcanzar sus propósitos. Tenemos que reconocer siempre la soberanía de Dios en este mundo. Su soberanía no viola su carácter de amor y misericordia. Tiene que quedar muy claro que Dios está deseando cumplir sus metas y propósitos originales. Por lo tanto, Él gobernará a través de cualquier instrumento que esté mejor cualificado para alcanzar sus propósitos. El instrumento que Dios usa para establecer su reino en la tierra puede cambiar, pero sus planes y propósitos serán los mismos. A ver, fíjense que Él dice que va a elegir cualquier instrumento que esté mejor cualificado. ¿Cómo piensan ustedes que es un instrumento calificado o cualificado, como dice aquí, para que Dios delegue su autoridad? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué elemento puede estar calificado? A veces en la empresa, supongamos que hablamos de una empresa, ¿no? Podemos tener un colaborador pero súper calificado, pero que está todo el día enojado, no obedece, no cumple las metas, hace lo que les parece, y tiene títulos de Harvard, pero hace lo que le parece. En cambio, tenemos otro colaborador que no es con tantas luces, no está tan calificado, estudió en la UNAM, pero es obediente, entiende perfectamente lo que se le pide y lo hace correctamente. ¿Cuál es el instrumento más calificado en el caso en el reino de Dios en la tierra, en la iglesia? Entonces, ¿cuál es el elemento más calificado para que Dios utilice? El más sabio, Obediencia. o el que realmente, no solo la obediencia, sino que busca, que está buscando la voluntad para obedecerla, ¿no es cierto? Porque hay gente que es obediente a sus propios pareceres, creyendo que sus propios pareceres son resultado de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo Dios ve a ese tipo de instrumentos? Acuérdense que el instrumento que Dios eligió hoy para extender su reino en la tierra, para reinar sobre la tierra, somos nosotros, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿somos un instrumento útil? ¿Estamos realmente calificados para, para servir a Dios? ¿O nos vamos por las piedritas, nos vamos por la libre, ¿no es cierto? Cada vez que tenemos que esforzarnos y sacrificarnos por el reino de Dios. Amén. Y aquí dice también cuidado, porque el instrumento que usa Dios para alcanzar puede ser cambiado, porque sus propósitos finalmente son los que valen, sus propósitos son los que se van a cumplir. Con nosotros o sin nosotros, sus propósitos se van a cumplir. La pregunta es, ¿estamos alineados con sus propósitos o predominan nuestros propósitos? ¿O hay una mezcla ahí de nuestros propósitos y sus propósitos? ¿O obedezco al Señor cuando está de acuerdo con mis propósitos y mi parecer? ¿O obedezco al Señor bajo cualquier circunstancia? Amén. Seguimos con el texto. Dice, el reino de Dios está dividido en dos. Mateo 6:18. Vamos a ir a Mateo 6:18, dice. 6:18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Me parece que Mateo 6:18 no es el texto que quería. No hagáis tesoros, aquí dice, mira, el 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la policía y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, hay un reino en el cielo, donde Dios mismo reina en gloria, y hay el reino de Dios en la tierra, donde Dios reina a través de instrumentos humanos. Entonces, punto 5, instrumentos de su reino.
Seguimos. Aunque el reino de Dios es eterno en el cielo, tiene sin embargo distintas fases de presentarse al mundo y al hombre. Dios solamente tiene un reino, pero este reino se presenta de diferentes formas en la tierra, en los párrafos anteriores. El instrumento a través del cual Dios demuestra su reino en la tierra siempre ha sido, es y será la iglesia. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Demostrar su reino en la tierra. Nosotros en la tierra tenemos que hablar del reino de Dios allá arriba, traerlo aquí a la tierra como embajadores. ¿Cuál es la función de un embajador en un país extraño? ¿Cierto? Llevar las leyes y costumbres de ese país para mostrárselas a otro país con otras leyes y otras culturas. Esa es la función principal de la iglesia. Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Ay, caray. ¿Cómo ven? O sea, Dios puede quitar su reino de alguien o de algunos o de una iglesia, de una congregación, para dársela a otros que produzcan frutos. ¿Cómo está nuestra vida, nuestra iglesia y nuestra comunidad de frutos? Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo desde que leí este texto realmente quedé anonadado, ¿no es cierto? Porque no solo tenemos que, como iglesia, como hijos de Dios, traer la sabiduría de Dios y mostrar la sabiduría de Dios, las costumbres de Dios en esta tierra, sino también que Dios nos dio la tarea, ¿sí?, de dárselas a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que, ¿hasta dónde llega la tarea de la iglesia? No simplemente llega o hace influencia sobre el reino de Dios en la tierra. Aquí nos está diciendo este texto que lleva esa influencia al reino de los lugares celestiales. Esa es tarea de la iglesia. Ahora la pregunta es, si nosotros tenemos que llevarle la sabiduría de Dios a los ángeles, a los querubines, hasta a los ángeles caídos, ¿cuánto tenemos que aprender, ¿cierto?, de su sabiduría? ¿Cuánto necesitamos de su sabiduría? ¿Cuánto tenemos que dedicarnos a esa sabiduría? Amén. Después vienen varios puntos. Aquí está el A en el texto, regresamos aquí. En la iglesia de Dios el ser humano puede llegar a la madurez y plena estatura espiritual. O sea, esa es la tarea del ser humano, alcanzar madurez espiritual y estatura espiritual. No la de Cristo, pero sí caminar y esforzarse para ir para allá. ¿Sí? Dice, será la iglesia que Dios usará para aplastar a Satanás y asaltar las puertas del enemigo. O sea, ¿quién va a usar Dios para enfrentarse a Satanás y todas sus huestes? Romanos 16:20 dice, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, que dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás y lo va a poner a nuestros pies. Punto C. Será la iglesia que llegará a ser la novia del Hijo de Dios. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Apocalipsis 19, del 7 al 9, dice,
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Punto D dice, será la iglesia que al final satisfará el corazón del Padre. Amén. No habrá otro instrumento o canal que Dios use para cumplir sus propósitos antes de la segunda venida de Cristo, porque la iglesia no fallará. El hombre puede fallar, iglesias locales pueden fallar, pero la iglesia universal quedará y cumplirá los propósitos de Dios. Bueno, este es un principio que no se puede poner en duda, ¿sí? Podemos fallar como hombres, nuestra iglesia puede fallar, pero finalmente Dios siempre se va a guardar hombres y mujeres que le obedezcan y cumplan los propósitos de Dios. Y esos son los hombres y mujeres que van a estar, como leímos hace un rato, en las bodas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los que van a ser llamados a la cena de las bodas del Cordero? Estos hombres que estamos mencionando. Pero no había prendido mi cámara. Estos hombres y mujeres que estamos mencionando, ¿no? Que van a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Un segundito, voy a cambiar la cámara. No me había dado cuenta que no me había puesto visible, perdón. Ahí, un poquito abajo. Bueno, perdón, hola, Dios les bendiga. Entonces, no va a haber otro instrumento, la iglesia, y los hombres obviamente que la conforman. Y dice, ¿cómo es posible? Es posible por la victoria de Cristo en la cruz. Desde que el Hijo de Dios murió y resucitó por los discípulos suyos, son más que vencedores. El Espíritu Santo que es dado a cada creyente nos capacita para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Acuérdense que una de las principales funciones del Espíritu Santo, además de prepararnos, transformarnos, guiarnos, es traer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Bueno, dice ahora el 6, la iglesia y el reino en el Nuevo Testamento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿No? ¿Amén? Bueno, Dios no nos pide que seamos perfectos, es más, Él sabe que no somos perfectos y sabe que no vamos a alcanzar la perfección. Principalmente lo que nos pide Dios es que seamos obedientes y que seamos como decir, humildes, obedientes, que seamos como Cristo, tratemos de ser como Él, que hagamos la voluntad del Padre en este tiempo. No es fácil, Nelly, porque hay que ser muy valiente, por eso le mandaba a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche, y todo te saldrá bien. El problema es que vivimos en un tiempo en el cual las tentaciones son muchas, las necesidades son muchas, los trabajos son abuso de hombre por hombre, o sea, vivimos atosigados en un tiempo muy, muy cerrado, muy complicado. Grandes señales de que sean los últimos tiempos. Pero lo que Dios valora es el esfuerzo. Entonces dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No seas perfecto. Esfuérzate y sé valiente.
y nunca se aparte de la palabra, medita de noche y de día, todos los días, que siempre esté en tu boca la palabra de Dios. Eso es lo que nos manda. Nunca nos manda ser perfectos. O sea, no nos mandaría hacer algo que sabe que es imposible que sea. Entonces, ¿cómo hacemos esta tarea? Es una tarea titánica, ¿eh? Es una tarea agotadora, titánica, estresante, pero es por un poco de tiempo, porque pronto el Señor nos vendrá a buscar y ya estaremos allá con Él, en las bodas y en una eternidad de paz y tranquilidad, donde no habrá más pena ni dolor, donde Dios mismo jugará, Cristo mismo jugará cada lágrima. Esa es nuestra esperanza, en eso se basa nuestra fe y es nuestra tabla de salvación en la cual nos tenemos que aferrar cada vez que este mundo nos golpea. Y no hay otro camino, no hay otro camino. Es el camino del peregrino, de resistir, soportar, estudiar, ser valiente y buscar permanentemente la voluntad de Dios. Mira, hay dos tipos de personas. Está la persona que no hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Y está la otra persona que no hace la voluntad de Dios, pero quiere hacerlo. No sé si me explico en las diferentes personas. Esos segundos que te dije son los que van a estar en las bodas. Porque quieren, porque se esfuerzan, porque la buscan. Aunque no salen las cosas conforme a lo que esperaban, se esfuerzan. Y otros que no hacen la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad y hasta se autoconvencen de que haciendo eso agradan a Dios. Te puedo asegurar que esos no van a estar. Lamentablemente no los vamos a ver. Y aunque conozcan la palabra, aunque se digan cristianos, aunque estén en la iglesia todos los domingos, no van a estar. Necesitan arrepentirse. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sí, Nelly, vas a decir. Bueno, pensé que ibas a decir algo. Bien. Entonces, pasamos al punto 6, ¿seguimos o una otra duda? ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero y pasar una eternidad con Cristo? Yo me anoto, ¿no? Y Me, viene, no es camino de rosas, salvo que tomemos como rosas solo las espinas. Entonces, hay que caminar por el camino angosto, angosto y pequeña es la puerta que lleva a la salvación. Una vez me hicieron una hermana me hizo una imagen que me quedó muy grabada que dijo en un estilo muy mexicano, muy aquí, ¿no? Dice, esta vida aquí es como pasar por un mercado. Es como que, has visto los pasillos del mercado que son angostitos, ¿no? Son muy anchos. Y siempre cuando entras por una puerta, allá al fondo hay otra puerta. Pero mientras vas caminando por el pasillo están todos los puestos a los costados y todos están ahí diciéndote, güerito, güerito, güerita, pruebe, pruebe, mire, tome barato, se lo dejo, le hago precio, mire, mire, distráigase, no siga, párese aquí. ¿Sí? Amén. Y nuestro objetivo es ir a la puerta del otro lado, mirando siempre la cruz. Imagínense que en esa puerta ahí está la cruz de Cristo. ¿Sí? O sea, siempre nuestros ojos puestos en el Señor y todas esas tentaciones, porque te dicen, miren el heladito de chocolate rico, pruébele, pruébele. Entonces uno en la mente dice, bueno, me tomo una licencia, chiquita, un heladito, está muy rico, me gusta. Bueno, ese ejemplo me dieron una vez y realmente me quedó lo vi en mi mente el mercado, así con todas las cosas, hasta con las piñatas así en el pasillo. Y es cierto, así es como es nuestra vida. Tenemos toda la oferta de tentaciones y sin embargo nosotros tenemos que caminar firmes mirando solo al Señor, ¿sí? Y siendo fuertes para soportar las tentaciones. Amén. Sigo con el punto 6, la iglesia y el reino en el Nuevo Testamento.
Una vez que hemos comprendido que Dios usó diferentes instrumentos a través de la historia para extender su reino en la tierra, no nos va a ser difícil entender la relación entre la Iglesia y el reino de Dios. En el día de Pentecostés en Jerusalén empezó una nueva fase en la historia del reino de Dios sobre la tierra. Por esta razón Juan el Bautista pudo declarar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. ¿En qué sentido era verdad esa afirmación? ¿En qué sentido Juan el Bautista pudo decir que el reino de Dios estaba cerca, mientras él mismo ya formaba parte de ese reino? Él lo pudo decir porque el ministerio de Juan era la preparación de una nueva fase del reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice, 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ven? Y en Mateo 21:43, debe ser un pasaje sinóptico, 21:43, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a los que produzcan los frutos de él. ¿Mm? Esto se lo dijo fundamentalmente a los judíos de la época, pero también aplica para los miembros de la iglesia, para la iglesia, nosotros de hoy en día. Jesucristo mismo enseñó de la manera más clara la relación entre reino e iglesia. Aunque Cristo menciona a la iglesia solamente 2 veces, él demostró claramente que uno de los objetivos de su ministerio era la edificación de su iglesia. Por la enseñanza de Jesucristo entendemos la relación que existe entre el reino y la iglesia. Y ahora va a hablar un poquito de eso. ¿Entendemos realmente bien cuál es la relación entre el reino de Dios en la tierra y la iglesia? ¿Podemos realmente estar atentos y preparados para cumplir ese rol? ¿O simplemente vamos a la iglesia los domingos y estamos con los hermanos como si fuera un club social? Porque la iglesia no es un club social. El club social no tiene un objetivo definido más que mantener a las personas entretenidas. Y la iglesia no es para tener a las personas entretenidas. Aunque hay muchas iglesias que hoy solo manejan ese principio, no es la función de la iglesia reunirse para mantenerse entretenidos. La reunión de la iglesia es extender el reino de Dios en la tierra. ¿Mm? Amén. Seguimos con el texto, dice el punto A. Jesucristo predicaba el evangelio del reino. Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces después 9:23 de Mateo también, 9:23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaron de él. Entonces, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y luego de que, bueno, en el 9:25, que echó a todos afuera y la niña se levantó y resucitó. Entonces, aquí está mostrando otro tipo de predicación del reino de los cielos, ¿no es cierto? Que es por medio de los milagros que él iba haciendo aquí mientras estaba en la tierra. Jesús, después Marcos 1:14, a ver, me estaba olvidando de Marcos 1:14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces Juan predicaba arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Hasta que el reino de los cielos llegó con Cristo, entonces él ya predicaba el evangelio del reino. ¿Sí?
Jesucristo está preparando el mundo para la iglesia y así el Evangelio del Reino es el tema de muchos de sus mensajes. Y aún después de su muerte y resurrección, antes del nacimiento de la iglesia, Él estaba enseñando las cosas pertenecientes al reino, perteneciendo al reino. Hechos 1.3. Hechos 1.3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Punto B. El reino se ha acercado. Mateo 4.17. Mateo 4.17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús predicaba lo mismo que Juan, que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros también predicamos arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra por medio de la iglesia. ¿O qué estamos predicando? Si Juan predicó arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús predicó arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué estamos predicando nosotros hoy? Dice, Jesucristo no quedó sorprendido cuando los judíos le crucificaron. Todos estos acontecimientos cumplieron el propósito de Dios. Jesús sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Cuando Jesucristo predicaba sobre el reino de Dios, estaba plenamente consciente de que el arrepentimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia iba a ser la próxima estación en el horario profético de Dios. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo el Señor? Justamente para que tengamos el poder y el conocimiento para poder predicar ¿qué? Arrepentimiento. No sé si han notado que hoy en día no se habla mucho de arrepentimiento en las iglesias, en los sermones. Se habla más bien de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Tampoco se habla mucho de la justicia de Dios. ¿Sí? Pero el mensaje es de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué pasaría hoy si a una iglesia, y hablo de una iglesia cristiana, no hablo de donde están los hijos de Dios reunidos, Jesús entrara, se apersonara, caminara hasta el púlpito y les dijera, pastor, baje que voy a predicar yo, y se sube y dice, arrepentíos todos porque el reino de Dios se ha acercado? Bueno, la primera vez que lo hizo lo quisieron despeñar y más adelante lo crucificaron. Yo creo que hoy en día harían exactamente. Así es como está cumpliendo su función la iglesia. Punto C. El mandamiento a los discípulos de predicar el Evangelio, Mateo 17. Mateo 17 dice, y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? O sea, les dijo ya a sus discípulos, o sea, ya no es Juan, ya no es Jesús, sino sus discípulos. Vayan y díganle, predíquenle que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Sanad de enfermos, limpiar reposos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. El otro día estaba leyendo un libro, todavía no lo he terminado de leer, me parece muy bueno, cuando termine comparto, de un pastor que es de una agrupación de Estados Unidos y que su pasión era ir a predicar a Camboya y llevar Biblias a Camboya, donde está prohibido hablar de Jesús, donde se reúne en pequeños saloncitos en el campo, o lleno de personas sentados en el piso hombro con hombro, de tantos que son, que lo hacen hablar y enseñarles desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, que tienen que irse separados, llegan separados para que no los vean, que nadie sospeche, y adentro de noche solo tienen una lucecita penita para que no se vea de afuera. Y esos hermanos que están reunidos ahí no están poniendo en riesgo que su mamá, su familia se enoje, pues están poniendo en riesgo su vida, porque si los descubren, los matan.
Yo no entiendo cómo puede ser que la gente que tiene en riesgo su vida por Jesús sea más devota, más fiel que nosotros, que tenemos esta libertad para hoy hablar de Él, para predicarle, sin que nadie nos ponga traba, nos persiga o nos haga nada. Yo siempre digo, esos hermanos no nos merecen, pero gloria a Dios por ellos. Ahora, este hermano pastor en su libro comenta que él un día lo nombraron pastor, uno de los pastores de una mega iglesia, ¿sí? Que esa mega iglesia cuando él llega estaba creciendo y estaban construyendo un nuevo templo, con aire acondicionado, sillas con piel, con pana, o sea, con todos los lujos, que se estaban gastando, si mal no recuerdo la cifra, 20 millones de dólares en la construcción de ese templo. Donación de los hermanos, obviamente, o sea, lo que se juntó, 20 millones de dólares en la construcción de un megatemplo. Y que él, cuando llegó uno de sus viajes y contó sus anécdotas y lo que él había pasado en ese viaje, pidió una colaboración para mandarle a los hermanos de Camboya. Y él decía, ¿saben cuánto se juntó de ofrenda para ese fin? $5.000. O sea, dice, para construir la iglesia había 20 millones de dólares de ofrenda, pero para enviarlo a los hermanos que están arriesgando su vida por el Evangelio en Camboya, solo se pudieron juntar $5.000. Entonces, ¿qué está extendiendo el reino de Dios en la tierra? ¿La construcción de un megatemplo con todos los lujos, aire acondicionado, alfombra y silla de pana? ¿O la extensión del reino se está haciendo en esos lugares donde la gente pone en riesgo su vida para aprender de Jesús y para hablar de Jesús? Sin embargo, así es como el corazón del hombre, porque dice que allí donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Y el tesoro está en el templo o el tesoro está en el reino de Dios en la tierra. La pregunta es dónde está nuestro tesoro. Amén. Entonces, entonces dice, va. Incluso los últimos versículos, sigo por aquí, del libro de los Hechos nos muestran a los apóstoles que seguían predicando este mensaje. Hechos 28, 23, vamos a ver los Hechos 28, 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y el 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedir. Entonces, a ver, hagamos nosotros un análisis propio, personal. ¿Cuánto hace que no nos acercamos a alguien a decirle que el reino de Dios se ha acercado? El reino de Dios está cerca y la venida de Cristo está próxima. Pero, ¿cuántas veces nos hemos acercado a hablarle a alguien de que Jesús cambió mi vida, que Jesús me dio, me sacó, me puso, que otros se sanó, que otros... ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Es el mismo que predicaban los apóstoles? Hasta el final del libro de Hechos, hasta el final de su camino, arrepentimiento y que el reino de Dios se ha acercado. Amén. El punto D habla de la venida del reino de Dios. Mateo 18, 15, 26. Mateo 18, 15 al 20, perdón, 15 al 20, 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repróndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si lo oyere, y si no oye a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren,
les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, no hay que malinterpretar este texto se usa mucho en algunas doctrinas un poquito torcidas, ¿no es cierto? Donde habla de lo que ate en el cielo será atado en la tierra, todo lo que se dé será desatado en el cielo. A ver, no habla de atar demonios, en... cuidado, no está hablando de guerra espiritual, está hablando de la autoridad que Dios le da a la iglesia para predicar su palabra. Todos nosotros hemos recibido junto con el Espíritu Santo la autoridad de predicar su palabra. Y cada vez que nosotros le predicamos la palabra a alguien, si le predicamos la palabra correcta, le hablamos sobre el reino, el plan de salvación, que necesita arrepentirse, aunque se crea que es la persona más buena del mundo, lo estamos poniendo bajo juicio en ese momento. Está bajo juicio, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que está tratando con él. Y está bajo juicio, está siendo enjuiciado. Si él finalmente acepta la palabra y se arrepiente, entonces es desatado. Lo Nosotros que llevamos la palabra lo desatamos en la tierra para que también entre en el cielo, o sea, tiene libertad en la tierra y en el cielo. Pero aquel que se niega a recibir la palabra, que reniegue y se vaya negando a Cristo, ya recibió su juicio, entonces está atado en la tierra y atado en el cielo. A eso se refiere. O sea que está perdido. En la tierra va a seguir perdido, con su mente entregada a los pensamientos de este mundo, y que va a estar perdido, perdió la posibilidad de entrar al cielo. Pero si acepta a Cristo y se arrepiente, se desata, se libera de las ataduras de este tiempo, y también gana su pasaje la entrada al cielo. ¿Ya? Desata, libera su posibilidad de entrar al cielo. A eso se refiere este versículo. No habla de atar demonios y ese tipo de cosas. Habla de personas y de predicación. Bueno, después tendremos que seguir hablando sobre que dos se pusieran de acuerdo, con quién se pusieran de acuerdo, porque dice que Cristo está en medio de ellos. ¿Con quién se tienen que poner de acuerdo con algo que pidieren? No entre los dos, porque si los dos están de acuerdo que quieren un Mercedes y le piden a Dios un Mercedes, no le va a ser concedido. Pero si Cristo está en medio de ellos y escuchan a Cristo y piden lo que Cristo está queriendo que pidan, de seguro que Dios lo va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Punto D, la venida del reino de Dios, ya leímos el texto, dice, Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y alguien habla? Soy yo, Ale, perdón, que se me Hola, apagó el Carlos. celular porque está entrando y apagándose la señal. Buenas noches a todos. Escuchar bien lo del juicio que dices. Si yo le predico a alguien, no sé qué versículo es, pero estábamos hablando de que desierto 18-18. Y viene de hablar de el juicio de la persona donde se hace la disciplina en la iglesia. Espérame, no te escuché cuál es. ¿Qué 18-18. libro es? Mateo. ¿Pero de qué libro? Ah, Mateo 18, está aquí, 18. Carlos, está en el texto, está en tu pantalla. Mateo 18 del 15 al 20. 18 del 15 al 20. Ok, es que ese no es el que estaba viendo, ok. 18-18, ¿ok? Habla de lo que haces en la tierra, lo que desates en la tierra. Ajá, dices que si yo le hablo a alguien, por ejemplo, si yo le hablo a alguien ahorita y no escucha en el transcurso del tiempo, o sea, ¿no habrá otra oportunidad que Dios le dé para poder hablarle a otra persona si no quiso conmigo? Está en manos de Dios que le dé esa oportunidad, pero en el momento, para que, a ver, piensa esto, si tú le hablas a alguien, ¿sí? Y se arrepiente, acepta a Cristo, entra el Espíritu Santo en su vida y sigue la obra del Espíritu Santo, ya no la del predicador.
Pero sí, ahí pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que reniegue totalmente de Dios, que deseche totalmente a Dios hasta que blasfeme a Dios. Y ahí te pudiera contestar que en mi parecer personal, que ya Dios no le daría otra oportunidad. Porque acuérdate que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado sin perdón. Pero es que bueno, hay dos cosas. Ahora, si la persona queda ahí, esos, ¿te acuerdas cuando hablamos de los casi me convencen de ser cristiano, los casi? Ajá, sí, de Pablo con el gobernador. Con el gobernador, ¿sí? ¿Te acuerdas? Con el gobernador, sí, de los casi. Sí. Bueno, esos casi seguramente Dios va a estar detrás de ellos. Por poquito. Sí. O sea, por poquito y me convences. Por poquito y me convences. No, pero o sea, porque yo tengo en mi corazón esta duda, porque estoy estudiando precisamente esto, por eso es que te la pregunto, porque yo le predico la palabra a alguien, pero realmente el poder de convencimiento es el poder de convicción del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, vamos a hacer, yo pues estoy pensando en mi hija. Yo a mi hija cada que puedo le hablo y mi hija, papá, ese no es tema para mí ahorita, ok. Y yo aún así creo, yo le he hablado en enero, le hablé en febrero, le hablé en julio del año pasado. Y yo creo que a lo mejor no es tiempo en que Dios permite que se convierta, a lo mejor todavía no tiene la... A lo mejor ni siquiera eres tú la persona para predicar. Por eso. Exactamente. Que lo pueda ayudar. Como posiblemente Dios envía a otra persona. El tema es siempre que cuando un hijo de Dios le habla a otro de Dios, está con el Espíritu Santo. O sea, está poniendo a esa persona a juicio. Algún veredicto de parte del Espíritu Santo, no de la persona, va a surgir. El veredicto del Espíritu Santo puede ser entrar en su corazón, porque le concede el perdón. El veredicto del Espíritu Santo puede ser desecharlo y entregarlo a una mente reprobada, por ejemplo, o el veredicto del Espíritu Santo puede ser va a haber otra oportunidad, pero está siendo puesto a juicio. El veredicto pueden ser muchos en un juicio. Ajá. Pero tú, no tú, sino el Espíritu Santo que está en ti, lo está juzgando, está tomando una decisión sobre esa persona. Sí, la decisión puede ser darle salvación, la decisión puede ser desecharlo, o la decisión puede ser seguirlo. Sí, porque lo que decimos, hay un dicho en el mundo, ¿no? Las palabras pensan, pero soy una persona que no me pues, tal vez, ok, en mi bondad, cariño, pero no voy a hacer a lo mejor no voy a hacer a través de quien el Espíritu Santo obre, ¿no? Entonces puede ser que el Espíritu Santo obre en algunas otras personas. Entonces yo a lo que me refiero es, yo no creo que yo no creo en lo personal que el Espíritu Santo solamente dé una oportunidad el jueves a las 12 del día. Viene el viernes, el sábado, el domingo, el jueves y el otro jueves. Depende de la persona, Carlos. Hay gente que su corazón es de piedra y se cierra totalmente al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo deseche. También puede pasar. O puede ser que el Espíritu Santo le dé más oportunidades. Es que es un juicio que no hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. Pero fíjate, también tú lo que decías de tu hija o algunas personas que le prediques y no se conviertan por tu predicación, sino que otra persona luego sea la que les predique y les convierta. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el camino. Dios muchas veces nos puede usar al predicarle a alguien a preparar el camino. Porque tal vez yo hoy le hable a alguien de Dios y diga, no me interesa. Y dentro de 10 años, alguien le hable de Dios, alguien más, se va a acordar de lo que habló conmigo 10 años. Entonces uno puede estar también en la predicación preparando el camino.
Okay. Sí, se me hace más, más congruente, yo creo, esto con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios. Sí, pero no te olvides que la Sí, pero misericordia de Dios también está regida por su justicia. No exactamente, la solo es misericordia es su misericordioso, justicia. no solo es también es un Dios justo. Y es primero la justicia que la misericordia, es decir, Los dos son para la iguales. conversión. Los dos son iguales. O sea, los dones de Dios son todos por igual. Él nunca se puede saltar uno para cumplir otro. Todos tienen que ser satisfechos igual por medio del camino que Dios pone, ¿no? No puedes Sí, sí, tomar en será. cuenta, pensar solo en la misericordia, porque cuando hablas con una persona tienes que estar también sabiendo que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero también que Dios es justicia, y Dios también está pensando, es justo que yo le dé otra oportunidad a esta persona. Y Dios también está pensando, es justo que yo le dé otra oportunidad a esta persona. Es justo que yo le dé mi regalo de la salvación. Además de que lo quiera hacer por su misericordia, es justo hacerlo. O sea, y acuérdate que el camino de cumplir su justicia es el arrepentimiento. O sea, sin arrepentimiento no puede haber salvación. No puede haber, porque si no, no se cumple con la justicia, además de con el amor y la bondad y la misericordia. Entonces también nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no lo podemos saber, solo el Espíritu Santo es el que está leyendo el corazón de esa persona cuando yo le hablo de Dios. Y el Espíritu Santo va a determinar si es justo. Él quiere salvarlo, porque quiere que todos procedan a arrepentimiento. Quiere extender su misericordia, pero también está pensando, ¿es justo que yo extienda mi misericordia sobre esta persona? ¿Es justo que le dé otra oportunidad? ¿O es justo que la deseche? No lo sabemos nosotros, nunca lo vamos a saber. Solo Dios es el que pesa los corazones. Pero nuestra función es llevar el mensaje. Y cuando llevamos el mensaje, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Y está poniendo por delante su misericordia, diciéndole, yo te amo, yo quiero que te salves, pero al mismo tiempo su justicia. Lo está juzgando. Amén. Gloria a Dios, qué silencio. Bueno, seguimos con el texto, aunque falta algún mensajito. No. Gloria a Dios. Dice, la venida del reino de Dios, ya leímos el texto. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar que el gobierno de Dios estableciera otra vez en la tierra, igual que el que existe en el cielo. La iglesia es el instrumento por el cual ese gobierno será establecido. Ya leímos el texto. Punto E. Sigue, dice, la edificación de la iglesia. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, aquí este es un texto bien controversial porque algunas denominaciones que se dicen cristianas toman este texto para justificar que Pedro es el fundamento de la iglesia, cuando en realidad aquí las palabras que está usando es Pietra y Petra. Está diciendo, la traducción de Pedro viene de Pietra, que quiere decir pedacito de piedra, un pedazo de una piedra más grande, una piedra. Y después dice, sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca, sobre este monolito, edificaré mi iglesia. Cuando él habla de piedra, está diciendo, Pedro, tú eres una piedra que es salida de esta Petra, de esta roca grande, ¿no es cierto? Y sobre esta roca yo, Cristo, voy a edificar mi iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el todo de la iglesia. Él es la Petra. ¿Mm? Y Pietro, o Pedro, es una parte de esa gran roca, igual que nosotros. Somos una parte de esa roca que es Cristo, que es la gran roca. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
O sea que, aunque mate, o sea, las puertas del Hades significan los de la muerte, ¿no es cierto? Ni la muerte va a prevalecer contra la iglesia. Generaciones y generaciones han venido desde que Cristo caminó en esta tierra y la iglesia sigue en pie. El diablo ha tramado todo tipo de artilugios para destruir la iglesia, ha matado, ha cambiado, pero la iglesia sigue en pie, cumpliendo su propósito. Tal vez no como debería, pero sigue cumpliendo su propósito. Yo creo que estos hermanos que hablábamos de Camboya siguen cumpliendo el propósito. Amén. A esta iglesia le prometió las llaves del reino, Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos. Habla de lo mismo, ¿no es cierto?, de hombres que se arrepientan. ¿Mm? Nuestro Señor deja muy claro que la iglesia tiene la responsabilidad y el privilegio de ser la administradora del reino de Dios en la tierra. El símbolo de las llaves en la Biblia significa muchas veces gobierno o autoridad. En este versículo aprendemos que las llaves son dadas a la iglesia. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de mandar gente al cielo o mandar gente al infierno. Tenemos las llaves. Tenemos que ir. ¿Sí? Si nosotros no vamos, habrá quien les predique. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, así a Dios le ha gustado cumplir sus propósitos en la tierra, que seamos nosotros, la iglesia, que vayamos a predicar. La obra de salvación no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo, pero empieza por nosotros yendo. Entonces, ¿qué pasa si no vamos? ¿Qué pasa si no llevamos el mensaje? ¿Mm? No usamos la llave que Dios nos dio para abrir corazones, para que el Espíritu Santo pueda abrir los corazones. Amén. Seguimos. Me pasé de... Está, las llaves son dadas a la iglesia. Punto F. Jesucristo anuncia su venida en su reino. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Mm? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado de la transfiguración de Jesucristo? Es una muestra de la gloria del Señor que será visible para todos en el día que Él venga para reinar aquí en la tierra. Segunda de Pedro 1, 17, 18. Segunda de Pedro 1, 17, 18 dice, por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Mm? Amén. Entonces, solamente Pedro, Jacobo y Juan tuvieron aquel entonces el privilegio de ver la gloria del Hijo del Hombre. Algún día todos los creyentes tendrán la oportunidad. Bueno, punto 7, ya terminamos el punto 6, acuérdense que estos eran puntitos adicionales al punto 6. El punto 7 habla del reino de Dios será quitado a los judíos. Mateo 21, 23. Mateo 21, 23 dice, creo que ya lo leímos, pero no importa. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? 21, no, estoy mal, es 21:43, perdón. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Les puedo asegurar que el día de hoy pasa lo mismo con la iglesia, con los creyentes. Todo aquel creyente que no lleve fruto va a ser cortado y echado al fuego, ¿sí? Como el trigo y la cizaña, ¿sí? Será separado y echado al fuego. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los frutos? ¿Cómo estamos dando esos frutos? ¿Qué estamos haciendo en nuestro tiempo en esta tierra?
Dice, esa gente son las personas que producen los frutos del reino, o sea, a su iglesia. Este pueblo escogido es identificado claramente en las epístolas de los apóstoles como la iglesia. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, 5, 9. El ejemplo que les conté hace un rato, el libro que estoy leyendo de este pastor, que se gastan 20 millones de dólares para edificar un templo a todo lujo, y cuando hay que reunir para los hermanos que están poniendo en riesgo su vida, solo pueden reunir $5.000, está hablando de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amén. Perdón, decía por ejemplo, 1 de Pedro 2, 5, 9, 1 de Pedro 2, del 5 al 9, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros, cada uno ponga su nombre ahí donde dice más, vosotros ahí puede poner más Nelly, más Yuli, más Alejandro, Carlos, y quien esté, más ti. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Amén? Entonces el reino de Dios le fue quitado a los judíos para dárselo a la iglesia, y hoy en día todavía en la iglesia, en los creyentes, puede ser quitado para dárselo a quien produzca fruto. Acuérdense la parábola de los talentos. ¿Qué pasó con aquel que tenía un solo talento y lo enterró? Le fue quitado y dado al que tenía más talentos. Amén. Entonces, sigue diciendo el punto 8. El reino actual es de carácter espiritual. ¿Cómo es el reino de Dios en la tierra? Es espiritual. No tiene fronteras limitadas por el río Bravo, no. Es espiritual. No tiene territorios, no tiene bandera, ¿sí? No tiene himno. Es espiritual. Lucas 17, Lucas 17, del 20 al 21 dice, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿sí? Ni dirán ni helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los creyentes a lo largo de todo el mundo son el reino espiritual de Dios en la tierra. Su reino es espiritual, que no pertenece a este mundo. Juan 18:26. Juan 18:26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Juan 18:26, si estoy bien, Juan 18:26. Dice, es un reino espiritual que pertenece a los que tienen cualidades espirituales. ¿Y qué hace falta para tener cualidades espirituales? El Espíritu Santo. El hombre que no tiene el Espíritu Santo solo puede tener cualidades carnales, no recibió dones del Espíritu, solo recibió habilidades en este tiempo. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
en este reino no se entra por rituales hechos por hombres, sino por una fe auténtica en Jesucristo. Entonces, importante, en este reino no se entra por rituales hechos por hombres, sino por una fe auténtica en Jesucristo. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este reino espiritual, la importancia de sus miembros es determinada, juzgando por sus cualidades espirituales. Mateo 5:19, creo que no lo leímos, Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. 5:19 y 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Bueno, entonces estamos en un reino espiritual. ¿Y qué necesitamos para dar frutos? Cualidades o dones espirituales, ministrados por el Espíritu Santo. ¿Mm? Acuérdense que un cuerpo tiene muchos miembros. No todos son para la misma función. Y no hay función más decorosa que otra, porque aquellas partes que más ocultamos del cuerpo vienen a ser las que más cuidamos, ¿no? Las más importantes para nosotros. ¿Qué les enseña Jesús en el punto 9? ¿Cuál es la prioridad para los discípulos? ¿Cuál es la prioridad para nosotros discípulos, para ustedes discípulos? Buscar primero el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad? Buscar primero el reino de Dios. Siempre primero el reino de Dios. Mateo 8:33 dice: y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. 8:33, Mateo. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Sí? Amén. Esto se refiere a cada creyente. No es posible buscar el reino de Dios al mismo tiempo, no nos estamos identificando con la iglesia. ¿Sí? Aquí está contando que lo echaron a Jesús. Un poco el ejemplo que les dije de si hoy Jesús entrara a una iglesia. Bajara al cielo, si no entrara a una iglesia. Bueno, lo mismo. Todos le pedirían que se fuera de la iglesia. Punto 10. El Evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay diferentes formas de hablar del Evangelio. La Biblia emplea diferentes palabras para caracterizar este Evangelio. Lo llama el Evangelio de Jesucristo en Marcos 1:1, Evangelio de Dios, Romano 1:1, Evangelio del Reino, Mateo 24:14, etc. Sin embargo, hay solamente un Evangelio. Gálatas 1:6-9. Gálatas 1, del 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. El libro de los Hechos nos enseña cómo los apóstoles obedecieron. Cabe pues plantearse una vez más la pregunta: ¿significa todo esto que la Iglesia y el reino de Dios son idénticos? No. El término Iglesia no es la misma cosa que la expresión reino de Dios o reino de los cielos. No se pueden intercambiar los dos términos. El reino es un concepto mucho más amplio que el de la Iglesia. Si intentamos sustituir la palabra Iglesia por la palabra reino, en el Padre Nuestro nos daremos cuenta enseguida de que no es lo mismo. La Iglesia es la expresión visible del reino de Dios en la tierra, pero el reino de Dios es aún mayor que la Iglesia. Este reino incluye también a los ángeles y todo el universo. Sin embargo, es la Iglesia a través de la cual Dios demuestra su señorío. Al mismo tiempo estamos esperando la llegada en forma visible del reino de Dios en la tierra. Algún día Cristo reinará de forma visible aquí en la tierra y nosotros con él. Fíjense aquí el término que dice: es la Iglesia a través de la cual Dios demuestra su señorío aquí en la tierra, aquí en el reino de Dios en la tierra. Realmente nosotros como Iglesia estamos demostrando su señorío en la tierra, lo estamos haciendo a él Señor de todas las cosas, o lo estamos dejando un poquito de lado y haciéndonos nosotros el Señor, el que lleva el mensaje, el que hace, el que deshace. ¿Mm? ¿Cómo queda el reino de Dios? ¿Cómo demuestro el reino de Dios si yo hago mi propia voluntad y digo que es la voluntad de Dios? ¿Mm? Para que Dios demuestre su señorío, yo tengo que estar hablando de su voluntad y haciendo su voluntad. Ser coherente entre lo que digo y lo que hago. ¿Mm? Porque es a través de la Iglesia, a través de mí, de ti, de cada uno de nosotros y de todos los creyentes alrededor del mundo, que Dios pretende demostrar su señorío. Dice su palabra que debemos reflejar la luz de nuestro Señor Jesús al mundo. Tenemos que llevar la luz. No somos la luz, llevamos la luz. ¿Mm? Y a través de nosotros, llevando esa luz, con un mensaje coherente, no solo con una manera de hablar, sino con una manera de vivir, demostrarle al mundo su señorío. ¿Cómo podemos decirle al mundo que Dios es su Señor si no dejamos que sea nuestro Señor? ¿Amén? Bueno, siguen varios temas más. Yo creo que ahora íbamos a ver el acceso al reino, cómo se accede al reino, pero ya se nos hizo la hora. Yo creo que vamos a llegar hoy hasta aquí. Un minutito que voy a anotar dónde llegamos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar o algo. No sé si todo quedó muy claro o nada quedó claro. Ustedes me dicen. Bueno, no habiendo preguntas, si me dan un momentito voy a parar la grabación.